El día de hoy nos encontramos en el día 20 de la invasión por parte del ejército ruso hacia el territorio ucraniano. Ha sido un momento muy difícil para la comunidad internacional y, sin embargo, creo que ha habido un esfuerzo real por parte de las ciencias sociales para dar una comprensión, una reflexión y un aporte hacia el momento que estamos viviendo. Considero, sin embargo, que se ha hecho todo desde el punto de vista del Estado. Hemos observado todo desde una óptica estatocéntrica, preguntándonos cuál es el interés nacional de Rusia por esto, cuál es el interés nacional de Ucrania por esto, cuál es la posición de la Unión Europea, cuál es la posición de la OTAN. Y en determinado momento se está utilizando o se está hablando más bien de la crisis humanitaria, que es muy representativa y es muy importante, como un colorario más, ¿no? Como una información que tiene que ser llenada, pero que no es una explicación completa del por qué y el cómo se está generando la guerra. Lo que me gustaría aquí es plantear en un primer momento cómo se ha estado desarrollando la lógica geoestratégica del conflicto y dentro de esa lógica geoestratégica, ¿qué es lo que se está enajenando? ¿Qué es lo que no estamos viendo? ¿Y cuáles son muchas de las enormes dimensiones de pérdidas que se están generando a partir simplemente del hecho de la guerra como uso, como medio, como utilización de la política internacional? Lo que podemos ver en esta imagen, primero, es cómo se ha desarrollado originalmente la estrategia del ejército ruso para la invasión hacia Ucrania. Vemos que evidentemente tiene un eje de este hacia oeste y lo que está generando es una suerte de U a partir de los espacios de control y de securitización que los propios rusos han estado generando dentro del conflicto. Obviamente se van a apoyar de sus espacios fronterizos, particularmente en el lado oeste. Vamos a ver que se van a apoyar también del apoyo de Bielorrusia para poder hacer un ataque desde el norte y también vamos a ver que va a haber un ataque desde el sur gracias al control que se va a tener de la península de Crimea. Esta fue anexada en 2013 mediante un referéndum que fue sumamente discutido por parte de la Unión Europea y por parte también de la propia Ucrania, evidentemente, y de los Estados Unidos. Lo que podemos ver en un primer momento es que se logra de facto la securitización de toda la zona inmediata a la península de Crimea. Esto sobre todo con la toma de las dos ciudades más cercanas, que es la ciudad de Melitopol y la ciudad de Jersón. También podemos ver claramente que se tiene un control de por lo menos un poco más de la mitad de la región del Donbass, que se había estado desarrollando justamente una guerra civil, la guerra civil del Donbass desde 2014, entre personas que se consideraban étnicamente rusos y que estaban buscando una autonomía y el gobierno ucraniano y varias organizaciones paramilitares apoyadas por el gobierno ucraniano. Lo que podemos ver en ello es que se convirtió en uno de los principales puntos de tensión a raíz de que Donetsk es la región más poblada de toda Ucrania y Lugansk es la sexta región más poblada. Esto lo que nos lleva a darnos cuenta primero es de que en este momento Rusia tiene un control completo sobre el mar de Azov, excepto por la ciudad de Mariupol, la que actualmente se encuentra sitiada. A pesar de que se ha intentado abrir corredores humanitarios, estos no han sido demasiado efectivos, salvo el día de ayer que pudimos observar la entrada y salida de más de 160 camiones con personas, pero no sabemos a ciencia cierta cuántas personas lograron salir dentro de ese movimiento. Lo que también vemos es que el mar de Azov entonces se convierte de facto, a partir de justamente la militarización, en un cuerpo de agua interno controlado por Rusia. Esto no solamente sirve para el control de la salida del Mar Negro, sino también sirve para el control y la securitización del canal Volga-Don. Y el canal Volga-Don es un canal, un afluente de agua que llega directamente hacia Moscú. De la misma manera, lo que vemos con la toma de Jersón es que se va a tener un control de la parte final del río Dnieper, que es un río que va a correr dentro de toda Ucrania, Bielorrusia y Rusia. En este momento, militarmente hablando, el ejército ruso tiene control del embalse de Kajovka, que tiene la última de las 4 centrales hidroeléctricas que actualmente se posan dentro del territorio ucraniano y que fueron desarrolladas dentro de la época soviética. También vemos claramente que la segunda ciudad más importante de Ucrania, Kharkov, se encuentra todavía bajo asedio. Tenemos el asedio de la ciudad de Sumy, la ciudad de Chernigov, y se calcula que el ejército ruso se encuentra alrededor de entre 20 y 19 kilómetros ya de la ciudad de Kiev, en donde evidentemente los combates ya se han estado generando, particularmente a partir de lanzamiento de misiles. Dentro de los análisis se ha hablado justamente de la estrategia de avance que ha tenido el ejército ruso.
En gran medida se habla de dos vertientes. La primera es la entrada de la infantería, con alrededor de 190,000 soldados. Evidentemente esas cifras son aproximadas y no tenemos claridad de cuántos efectivos se encuentran en este momento dentro de la invasión. La otra ha sido una serie de ataques estratégicos teledirigidos a través de misiles, que lo que se han dedicado es a estar desmontando varias estructuras de infraestructura militar e infraestructura civil muy importante. Las primeras, justamente la infantería, ha estado contenido al movimiento que hablábamos de este-oeste. Sin embargo, los ataques sí se han estado desarrollando a lo largo del territorio ucraniano. Es muy particular que observemos también los ataques en Odessa, en Lviv y en Lutsk, que son zonas muy cercanas hacia el territorio de la Unión Europea y también zonas que tienen una población muy, muy importante. Lo que no hablamos mucho, justamente al utilizar este tipo de referencias cartográficas y de apoyos, se ven como si fueran manchas justamente de control, cuando en realidad esto no es lo que sucede, y lo que a veces no tenemos mucha conciencia es de cómo se está dando el movimiento en sí, cómo se está generando el avance. Un buen ejemplo de ello, pues tendríamos que ver cómo está funcionando la red de infraestructura, carretera, los caminos, los movimientos, que permiten justamente el avance de estas tropas. Si observamos justamente esta infraestructura, que hay que dejarlo bien claro, fue producida y financiada a través de la inversión pública. A final de cuentas, es trabajo, construcción de espacio público, construcción de espacio común, que tiene justamente las características para poder mantener los flujos de relaciones de capital, de personas, de mercancías, para poder dar movimiento a las diferentes necesidades de Ucrania. Si nos detenemos más y observamos cómo se ha estado dando el movimiento, lo que veremos es que en realidad la entrada del ejército ruso tiene más bien una característica reticular, prácticamente rizomática, lo que permite justamente utilizar esas vías de infraestructura y en buena medida destruir parte de ellas para poder permitir el avance. Entonces, no solamente es la entrada y el ataque para poder lograr posiciones estratégicas, sino en realidad lo que quiero que se vea es cómo se está utilizando la inversión, la infraestructura y hasta cierto punto el esfuerzo de muchas generaciones de personas comunes para poder aprovechar el uso dual de las comunicaciones y empezar a generar una guerra en contra precisamente de los espacios y de los lugares que ellos han construido. Esto lo que también nos replantea es cuáles son las capacidades de movimiento efectivas que tiene el propio ejército ruso, y van a estar en gran medida dependientes de las infraestructuras, los caminos, las carreteras que previamente ya se estaban desarrollando. Se ha observado que muchas de las medidas de contención que ha utilizado el ejército ucraniano, el gobierno ucraniano, ha sido precisamente la destrucción de la infraestructura. En todo momento, entonces, observamos cómo hay una pérdida de todo ese valor, de toda esa construcción histórica, simplemente a razón de los 20 días que actualmente estamos observando. Y en realidad, en eso versa buena parte de mi exposición. Lo que quiero es hacer notar cómo, mientras estamos hablando del avance del ejército, lo que estamos enajenando es sobre qué avanza. Cómo toda esa infraestructura, toda esa inversión civil que se estuvo desarrollando durante muchísimo tiempo se está viendo destruida. Y no solamente eso, sino que en realidad los verdaderos costes de la guerra vienen justamente con la población. Si observamos los espacios, no solamente donde se está generando un avance directo de infantería por parte de Rusia, sino los espacios en donde se están generando los ataques teledirigidos, observaremos que efectivamente hay un cálculo poblacional alrededor de ellos. Es decir, que más allá de que se diga en el discurso de que se está evitando a los blancos civiles para no caer justamente en una violación del derecho humanitario, en realidad se está destruyendo la forma de vida de los civiles, tanto material como simbólicamente. Actualmente tenemos una de las crisis humanitarias más importantes que se han estado desarrollando. En estos últimos 20 días se están hablando de alrededor de 3 millones de personas desplazadas que han tenido que huir a los países de la inmediación, de los cuales 1.4 millones de ellos son niños. Ahora, existe también
una separación muy importante de familias, precisamente como parte de la estrategia del propio gobierno ucraniano, en donde se va a limitar justamente la salida a personas, a varones, a jóvenes que se consideran en posición de luchar, en posición de pelear, y se les está separando justamente de sus familias. Así, las familias se encuentran en un país en donde no están, con todas las formas de valor que construyeron durante su vida y durante varias generaciones completamente enajenadas y con necesidades inmediatas ahora para su subsistencia, mientras que la subsistencia y la vida de aquellos que se quedan se encuentra en jaque. Y no solamente se encuentra en jaque, sino que se vuelve una pieza central para la defensa del territorio ucraniano, ¿no? Y entonces, estamos viendo cómo las formas de la vida se ponen en entredicho dentro del conflicto, no solamente en aquellos que lo están peleando a partir de la violencia física, sino de que estamos observando estas violencias estructurales, sistémicas, que lo que están provocando es una pérdida completa del valor para por lo menos 3 millones de personas y todas aquellas que se encuentran dentro de los espacios donde las infraestructuras están siendo utilizadas, destruidas y rearticuladas. Entonces, cuando se habla justamente de evitar a las poblaciones civiles, en realidad estamos hablando también de un proceso de cómo utilizamos al civil para militarizarlo y para convertirlo entonces en un blanco válido dentro de los actos de guerra. Y eso es algo que no se observa muchas veces cuando estamos hablando de geoestrategia. Todo se convierte en una relación de mapas y dejamos de observar que en realidad hay vida, hay formas de existencia que se encuentran subsumidas dentro de esa enajenación en nuestro análisis. Simplemente si observamos un cartograma de cómo se va midiendo la población dentro de Ucrania, observaremos que el grueso de ella se encuentra en una situación de peligro, ya sea en la zona más poblada, que es la de Kiev, donde actualmente evidentemente se está empezando a armar un cerco, ya sea en la zona de Kharkov, donde efectivamente hay un cerco, donde la zona de Donetsk, o incluso a partir de las diferentes iniciativas con misiles que se han estado utilizando hacia el oeste. Y entonces, lo que podemos observar es pues, precisamente cómo efectivamente la población, los civiles, los comunes, su infraestructura, es parte importante del cálculo político que se está generando dentro de la invasión. Y no solamente por parte de Rusia, del ejército ruso, no solamente por parte del ejército ucraniano, no solamente por parte del gobierno ucraniano. ¿Cuál ha sido la respuesta? Por parte de los países miembros de la OTAN, los Estados Unidos y la Unión Europea. Pues en realidad la respuesta ha sido en dos líneas, las sanciones económicas y el apoyo en armamento, ¿no? En cuanto a las sanciones económicas, bueno, vemos que se dio la expulsión de varios bancos rusos del sistema SWIFT por parte de Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, en fin, y donde se está buscando justamente afectar al 70% del mercado bancario ruso. Y esa afectación lo que va a lograr es que las empresas acelerarán la inflación y gradualmente se va a erosionar la base industrial rusa. Se supone o se presupone que con eso se va a hacer que el Kremlin pague las cuentas. En realidad, ¿quién está pagando las cuentas? Lo que vamos a ver es que en realidad la afectación va a venir hacia la población rusa. Si bien varios oligarcas van a perder mucho dinero, se estima que alrededor de 90 mil millones de dólares han sido perdidos por los grandes capitales rusas. En realidad, aquellos que se verán afectados con las salidas de las empresas norteamericanas y europeas en Rusia van a ser las personas de a pie, aquellos que están trabajando en ellas. Entonces, estamos viendo que el coste de esta guerra lo van a llevar justamente la población civil. Y no solamente eso, sino que lo que se va a degradar primero van a ser justamente también sus infraestructuras, sus espacios comunes. Por otro lado, lo que estamos viendo es que la ayuda militar que se está planteando, por un lado, Estados Unidos está otorgando 250 millones de dólares generales a Ucrania, pero entrega 350 millones ya etiquetados a artículos de servicios de defensa. De la misma manera, la Unión Europea está haciendo su primera gran compra de armas y están invirtiendo 450 millones de euros para el pago de armas de combate y 50 millones de euros para armas de defensa no letal. Entonces, ¿qué es lo que eso significa? ¿Va a haber una entrada de estos ejércitos para poder apoyar a la población civil y securitizarla? No, de hecho se están pagando armas y se están comprando armas para que sean nuevamente los civiles los que mantengan la defensa y hagan
que se genere un conflicto de largo aliento. Y ese conflicto de largo aliento lo que cause es una erosión también de las capacidades económicas de los civiles de Rusia, a través de la eliminación de la vida de muchos de los civiles de Ucrania y de la eliminación de las infraestructuras que estuvieron construyendo durante generaciones. Y es imposible no poder ver, no poder darnos cuenta justamente de cómo se está ganando y quién está ganando dentro de este conflicto. Para el 4 de marzo, las acciones de Raytheon, de Lockheed Martin, de Northrop, de General Dynamics, todas empezaron a encontrar puestos a la alta. Entonces, mientras estaba cayendo muchas de las secciones de las bolsas mundiales por precisamente el conflicto y la especulación que está viniendo a través del conflicto, vemos cómo las grandes empresas que se dedican a la guerra, las grandes empresas que se dedican a la venta de armas, empiezan a despuntar y empiezan a subir. Y entonces, mientras estamos sacrificando la vida de miles de personas, justamente dentro del conflicto, vemos cómo estas corporaciones, los señores de la guerra, en realidad están teniendo un despunte muy importante dentro de sus activos. Entonces, esto nos tiene que llevar a una reflexión muy importante, no solamente de cómo se genera la guerra, cómo se materializa, sino también qué es lo que significa. Creo que estamos en un punto civilizatorio donde en realidad tenemos que vernos a los ojos, todos aquellos que somos comunes, todos aquellos que somos gente de a pie, y entender que nos encontramos en disposición de un cálculo que nosotros no podemos controlar y en donde se va a dar una prioridad para sacrificar la vida de personas físicas, sacrificar experiencias, sacrificar historias, sacrificar familias para el mantenimiento y el enriquecimiento de personas morales. Tenemos que hacer un cambio. Muchas gracias.